La historia humana es un vasto océano de relatos, imperios y misterios que, con el paso del tiempo, se han desvanecido entre las brumas del olvido. Pero existe un punto de origen que marca el verdadero amanecer de la civilización: Sumer. Hace más de 5000 años, en las fértiles tierras de Mesopotamia, surgió un pueblo que transformó para siempre el destino de la humanidad. Allí nacieron las primeras ciudades, la escritura cuneiforme y los fundamentos de la organización social, religiosa y política que aún hoy nos acompañan. Los sumerios no solo inventaron la historia, la escribieron. En este viaje exploraremos 33 temas fascinantes sobre su legado: mitos, templos, dioses, enigmas y descubrimientos que siguen desafiando a los arqueólogos y a la lógica moderna. Prepárate para adentrarte en un mundo donde lo sagrado y lo terrenal se entrelazan, revelando los secretos ocultos de quienes dieron los primeros pasos hacia lo que hoy llamamos humanidad. Escribe en los comentarios: la historia revela nuestras raíces. Suscríbete para seguir descubriendo los misterios que cambiaron el curso del mundo. Desde tiempos inmemoriales, la región de Mesopotamia ha sido reconocida como el lugar de nacimiento de las primeras civilizaciones. Los sumerios, habitantes de esta zona fértil entre los ríos Tigris y Éufrates, fueron pioneros en muchos aspectos que definieron la cultura humana. Su invención de la escritura y las ciudades organizadas marcó un hito en la historia, demostrando que la humanidad estaba lista para estructurarse y desarrollarse. La vida en Sumer estaba llena de avances impresionantes. De hecho, su urbanismo y planificación fueron únicos, creando un modelo que perduraría a lo largo de los siglos. Cada ciudad-estado sumeria funcionaba como una entidad autónoma, regida por un rey que era considerado un representante divino. Esta organización social permitió el surgimiento de un comercio floreciente y un intercambio cultural sin precedentes. Sin embargo, lo que verdaderamente distingue a los sumerios es su capacidad para innovar y adaptarse. A pesar de las adversidades ambientales y los conflictos constantes, lograron establecer un legado que perduraría más allá de su tiempo. Desde esas humildes tierras de Mesopotamia, la esencia de la civilización empezó a brotar. La escritura cuneiforme es uno de los mayores logros de los sumerios y de la humanidad en general. Esta innovadora forma de escritura, que comenzó como pictogramas simples, evolucionó a lo largo del tiempo hasta convertirse en un sistema complejo. Las primeras inscripciones se realizaban sobre tablillas de arcilla utilizando una caña afilada, creando impresionantes símbolos que narraban historias, transacciones y leyes. La capacidad de escribir permitió a los sumerios llevar un registro de acontecimientos y desarrollar un sistema legal. No solo se limitaba a la administración, sino que también incluía literatura, poesía y mitología. La famosa Epopeya de Gilgamesh, una de las obras más antiguas de la literatura mundial, es un claro ejemplo de la riqueza cultural que surgió de esta invención. No obstante, la desaparición de la lengua sumeria genera un aire de misterio. Hasta el día de hoy, la complejidad de su gramática y sus raíces culturales continúan siendo objeto de estudio. La escritura cuneiforme, más que una herramienta de comunicación, se erige como un testigo silencioso de la historia que forjó los cimientos de las civilizaciones futuras. La religión sumeria era pletórica y multifacética, con una vasta galería de dioses y diosas que no solo gobernaban sobre la naturaleza, sino también sobre el destino de la humanidad. Entre ellos, Anu, el dios del cielo, y Enlil, el dios del viento, desempeñaban papeles fundamentales en la vida espiritual de los sumerios, quienes creían fervientemente que la voluntad de estos dioses podía influir en su realidad diaria. El panteón sumerio era igualmente diverso.
Cada ciudad-estado contaba con sus deidades protectoras, que se veneraban a través de rituales elaborados y sacrificios. Los templos, conocidos como zigurat, eran epicentros de estas prácticas religiosas, donde la conexión entre lo divino y lo humano se celebraba a través de ceremonias sagradas. Sin embargo, la religiosidad sumeria no solo se basaba en la adoración, también implicaba un profundo respeto por las fuerzas de la naturaleza. Así, el ciclo de las estaciones y las inundaciones de los ríos se consideraban manifestaciones del poder de los dioses, lo que ilustraba la relación intrínseca entre el hombre y su entorno. La búsqueda sumeria de comprensión sobre lo divino continúa fascinando a los estudiosos en la actualidad. Uruk, una de las ciudades más emblemáticas de Sumer, puede ser considerada el primer modelo de ciudad en la historia humana. Con sus majestuosas murallas y una población que superaba los 50. Cero habitantes, Uruk representó un avance extraordinario en la organización social y urbana. Aquí, los habitantes desarrollaron el comercio, la agricultura y, por supuesto, la escritura, marcando un hito en el desarrollo de la civilización. Entre sus características más destacadas estaban los templos y los zigurats, que no solo eran centros religiosos, sino también culturales y administrativos. La planificación urbana de Uruk permitió una distribución eficiente de los espacios públicos y privados, fortaleciendo la comunidad. La prosperidad de esta ciudad-estado sumeria era tal que su influencia se extendió mucho más allá de sus límites geográficos. El desarrollo de Uruk es un claro reflejo del ingenio humano y su capacidad para innovar. Sin embargo, la grandeza de Uruk fue efímera. Con el tiempo, problemas como la sobrepoblación y el agotamiento de recursos llevaron a su declive. Aún así, la huella que dejó se siente hasta hoy, y su legado continúa siendo objeto de estudio y admiración. La invención de la rueda marcó un antes y un después en la historia de la humanidad, y los sumerios fueron responsables de esta innovadora creación. Este artefacto, que inicialmente se utilizó para la alfarería, pronto se adaptó para el transporte, revolucionando los medios de movilidad. La rueda facilitó el comercio y el intercambio cultural, conectando ciudades y comunidades de manera efectiva. La capacidad de transportar bienes de manera eficiente permitió el crecimiento del comercio en Sumer. Los carros tirados por animales llegaron a ser comunes, generando una nueva dinámica económica que favoreció el desarrollo de rutas comerciales y el intercambio de productos. La rueda no solo impulsó la economía sumeria, sino que también influyó en el modo de vida de sus habitantes. A pesar de su simplicidad aparente, la rueda representaba el poder de la invención y la innovación. Cada revolución de este objeto desencadenó un avance en la historia de la humanidad que perdura hasta nuestros días. Al contemplar su impacto, es asombroso pensar que un descubrimiento tan simple pudo transformarlo todo. Los zigurats son una de las construcciones más reconocibles de la civilización sumeria y a menudo se les conoce como escaleras al cielo. Estas imponentes estructuras eran templos escalonados que servían como lugares de adoración y conexión con lo divino. Construidos con ladrillos de barro y elevados sobre plataformas tiernas, los zigurats eran verdaderas maravillas arquitectónicas que reflejaban la devoción de los sumerios a sus dioses. Cada nivel del zigurat representaba un ámbito superior en la religión sumeria, lo que simbolizaba el acercamiento a lo divino. La construcción de estos templos requería una cantidad inmensa de trabajo y recursos, lo que indica la importancia que los sumerios otorgaban a sus rituales y creencias. Los zigurats eran no solo centros de adoración, sino también centros de la vida social y económica de las ciudades-estado. La magnificencia de los zigurats no estaba exenta de misterio.
Las prácticas rituales realizadas en su interior y la disposición de su planta aún son objeto de estudio y especulación. Estas estructuras perduran como testigos silenciosos de una era en la que lo sagrado y lo cotidiano estaban intrínsecamente entrelazados en la vida sumeria. El arte sumerio es un testimonio palpable de la visión estética y espiritual de esta antigua civilización. Desde esculturas monumentales hasta exquisitas joyas, cada obra refleja no solo habilidades técnicas, sino también una profunda conexión con lo divino y lo mundano. A través de sus creaciones, los sumerios buscaban honrar a los dioses, representar su entorno y expresar su identidad cultural. Las estatuas encontradas en templos, representando deidades o figuras importantes, revelan los valores y creencias de los sumerios. Estos artefactos estaban diseñados para ser venerados y a menudo se les atribuía una esencia sagrada. La atención al detalle en las esculturas y relieves muestra una sofisticación artística que ha dejado huella a lo largo de la historia. Además, el arte sumerio era versátil y se manifestaba en diversas formas. Las cerámicas decoradas, los sellos cilíndricos y las obras en metales preciosos eran parte integral de la vida cotidiana. Cada pieza, ya fuera utilitaria o ceremonial, contaba una historia y contribuía a la rica tapestry de la cultura sumeria, un legado que sigue vivo en la actualidad. La economía sumeria fue excepcionalmente avanzada para su época, con un sistema de comercio que extendía sus redes hasta regiones lejanas. Los sumerios utilizaron el intercambio de bienes como un medio fundamental para el desarrollo de sus ciudades-estado. Productos como granos, textiles y metales preciosos eran las monedas de cambio en un elaborado sistema de trueque. El comercio no solo facilitó el acceso a recursos limitados, sino que también promovió interacciones culturales. A través del intercambio, los sumerios adquirieron conocimientos, tecnologías y bienes que enriquecieron su vida diaria. Esta apertura llevó a que las ciudades sumerias florecieran, convirtiéndose en importantes centros comerciales y culturales. Sin embargo, la economía sumeria no estaba exenta de desafíos. Las constantes guerras entre ciudades-estado y los desastres naturales, como inundaciones, gestionaron su comercio y producción. A pesar de estas adversidades, la capacidad de los sumerios para adaptarse y superar obstáculos subraya la resiliencia de esta civilización. Su legado en el ámbito económico continúa influyendo en conceptos comerciales hasta nuestros días. La figura de Gilgamesh, rey de Uruk, ha trascendido el tiempo como un símbolo de la literatura y la cultura sumeria. Su historia, plasmada en la famosa Epopeya de Gilgamesh, narra las aventuras y tribulaciones de un héroe en busca de la inmortalidad. Este relato es considerado la obra literaria más antigua del mundo y su influencia ha llegado hasta nuestros días. Gilgamesh, un rey que comenzó su vida como un tirano, aprende a lo largo de su travesía sobre la amistad, la muerte y la búsqueda de significado. Sus encuentros con seres divinos y los desafíos que enfrenta reflejan las profundas inquietudes existenciales que han preocupado a la humanidad a lo largo de la historia. A través de estas páginas, los sumerios dejaron un legado de sabiduría que resuena en la literatura moderna. La figura de Gilgamesh ha inspirado a autores y pensadores a lo largo de los siglos, convirtiéndose en un símbolo de la lucha del ser humano por hallar su lugar en el universo. Su narrativa, rica en simbolismo y moral, continúa desafiando a generaciones a cuestionarse sobre la vida, la muerte y lo eterno, un testimonio de la profundidad de la cultura sumeria. El sistema de gobierno de Sumer era un conjunto complejo que combinaba elementos de teocracia y monarquía. Cada ciudad-estado sumeria
contaba con un rey que actuaba como intermediario entre los dioses y su pueblo. Este gobernante no solo lideraba las actividades políticas y económicas, sino que también desempeñaba un papel vital en la religión, fortaleciendo su autoridad. Los reyes sumerios eran responsables de mantener el orden, la justicia y la prosperidad. La figura del rey estaba rodeada de un retinente administrativo y religioso que ayudaba a gestionar los asuntos del Estado. La creación de códigos legales, como el Código de Ur-Nammu, resalta la importancia de la justicia y el orden en la sociedad sumeria. Sin embargo, los reyes enfrentaban desafíos constantes, como la rivalidad entre ciudades-estado y la lucha por recursos. A pesar de estas dificultades, el gobierno sumerio estableció las bases para estructuras políticas que perdurarían a lo largo de la historia. La ambición por el poder y la búsqueda de sentido común son temas que perduran en el legado de esta fascinante civilización. La astronomía sumeria fue una de las más avanzadas en la antigüedad, si no la primera. Los sumerios observaron los cielos con gran precisión y sus registros astronómicos les permitieron crear calendarios que guiaban la vida diaria. Ellos entendieron la importancia de los ciclos lunares y solares en función de la agricultura y los festivales religiosos. Registros antiguos indican que los sumerios clasificaron las estrellas y los planetas, estableciendo un compendio de nombres y características. Su conocimiento astronómico influyó en civilizaciones posteriores, incluida la babilónica y la egipcia, lo que demuestra su impacto duradero en la historia de la ciencia. Sin embargo, la relación entre los sumerios y la astronomía iba más allá de lo práctico. También consideraban el cosmos como un espejo de las realidades divinas. La astrología estaba intrínsecamente ligada a sus creencias, donde los astros eran vistos como representantes de la voluntad de los dioses. Este fascinante vínculo entre ciencia y espiritualidad es un aspecto crucial del legado sumerio que perdura hasta la actualidad. La religión sumeria era un entramado de creencias y prácticas profundamente arraigadas en su vida diaria. Los sumerios adoraban a una amplia gama de dioses, cada uno con su propia esfera de influencia. A través de rituales, sacrificios y festivales, buscaban mantener la buena voluntad de los dioses y asegurar un equilibrio en su vida. Los templos eran el epicentro de la vida religiosa. Los sacerdotes, quienes actuaban como intermediarios entre los dioses y el pueblo, desempeñaban un papel crucial en la realización de ceremonias. Estos rituales variaban desde simples ofrendas a celebraciones grandiosas, todas con la finalidad de propiciar un entorno favorable y la prosperidad para la comunidad. Sin embargo, la religión sumeria no solo se limitaba a la adoración de deidades, también estaba profundamente interrelacionada con la naturaleza y los ciclos de la vida. La creación de mitos y leyendas ayudaba a las personas a entender su entorno, y la importancia de rituales agrícolas mantenía al pueblo conectado con su sustento. La profunda espiritualidad de los sumerios sigue siendo objeto de admiración en la actualidad. Los sumerios son reconocidos por su notable aportación al desarrollo de las matemáticas y la geometría. La creación de un sistema numérico en base 60 permitió realizar cálculos complejos, facilitando la planificación de actividades comerciales, agrícolas y arquitectónicas. Este sistema influyó en muchas culturas posteriores, en su uso para la medición del tiempo y el espacio. Los sumerios también aplicaron sus conocimientos matemáticos en la construcción de zigurats y otras estructuras monumentales. La planificación urbana y la elaboración de planos de ciudades requerían una precisión geométrica que demuestra la avanzada comprensión que tenían sobre el espacio y la forma. Sus contribuciones sentaron las bases para el desarrollo de la geometría moderna. No obstante,
Los avances en matemáticas no solo estaban relacionados con la práctica, tenían un aspecto filosófico que reflexionaba sobre la armonía del universo. Esta conexión entre números, formas y la ordenación del mundo revela la profunda sabiduría de los sumerios. Su legado en el ámbito matemático y geométrico continúa siendo relevante en el presente. La vida en Sumer estuvo marcada por las inundaciones anuales de los ríos Tigris y Éufrates. Estos desbordamientos, aunque a menudo destructivos, también traían consigo el enriquecimiento del suelo, lo que posibilitaba producciones agrícolas excepcionales. Los sumerios aprendieron a convivir con esta dualidad, desarrollando una serie de técnicas de riego que les permitieron aprovechar los recursos hídricos de manera efectiva. Las inundaciones requerían una planificación de infraestructura sofisticada, y la construcción de canales y diques se convirtieron en una necesidad. Este manejo del agua fortaleció la capacidad de la sociedad para organizarse y trabajar de manera conjunta en pro de su supervivencia. Dicha cooperación es un testimonio de la unidad del pueblo sumerio ante las adversidades. Sin embargo, las condiciones flotantes de la vida en estas tierras no solo eran un desafío, sino también un tema recurrente en su literatura y mitología. Los mitos sumerios sobre las inundaciones revelan un profundo respeto y temor hacia las fuerzas de la naturaleza que podían ser a la vez generosas y devastadoras. Esta relación simbiótica entre el ser humano y el entorno sigue siendo relevante y digna de reflexionar en la actualidad. La relación de los sumerios con la naturaleza era integral para su cultura y cosmovisión. Desde la agricultura hasta la religión, el entorno natural influía en cada aspecto de sus vidas. La gente de Sumer honraba sus tierras, comprendiendo que dependían de un delicado equilibrio con el medio ambiente para la supervivencia. El cultivo de cereales, hortalizas y otros productos no solo era una forma de subsistencia, sino que también formaba parte de su expresión cultural. Las festividades estacionales celebraban la fertilidad de la tierra y agradecían a los dioses por el sustento. Los ritos de siembra y cosecha eran momentos de gran importancia, donde la comunidad se unía para rendir homenaje a la naturaleza. Sin embargo, esta relación no estaba exenta de desafíos. Los cambios climáticos y las catástrofes naturales podían amenazar su sustento. La manera en que los sumerios enfrentaron estas adversidades y su capacidad para adaptarse a diferentes circunstancias revelan una increíble resiliencia. Su legado nos recuerda la importancia de vivir en armonía con nuestro entorno y entender que somos parte de un todo. El transporte en la antigua Mesopotamia sufrió una evolución significativa gracias a avances sumerios que facilitaron el movimiento de personas y mercancías. La invención de la rueda no solo revolucionó la movilidad, sino que también permitió el desarrollo de carros y barcos que conectaban las vastas redes comerciales entre ciudades-estado. Las rutas fluviales jugaron un papel crucial en el comercio sumerio. Los ríos Tigris y Éufrates eran vías de transporte vitales que facilitaban la navegación para el intercambio de bienes y servicios. A través de estas rutas, los sumerios pudieron acceder a recursos diversos, fortaleciendo su economía y cultura. No obstante, el transporte en Sumer no solo estaba destinado al comercio, también fue una herramienta simbólica de conexión entre diversas comunidades que contribuía al intercambio cultural y al desarrollo social. A medida que las ciudades-estado crecían, la necesidad de desarrollar infraestructuras más robustas se volvió evidencia de la organización e impacto que los sumerios tuvieron en el mundo antiguo. La guerra fue una constante en la historia de Sumer, un aspecto que se entrelazó profundamente con su vida política y social.
Con una cultura enfocada en la conquista y el control territorial, los sumerios desarrollaron un sistema militar robusto y eficiente. Las ciudades-estado competían entre sí por recursos y poder, lo que hacía que la defensa y la expansión territorial fueran esenciales. El ejército sumerio incorporaba diversas estrategias de combate y armas, lo que les permitió no solo proteger su territorio, sino también conquistar regiones vecinas. El uso de la rueda en carros de guerra revolucionó la forma en que libraban batallas, dándoles una ventaja táctica sobresaliente. Sin embargo, la guerra en Sumer no solo estaba marcada por la violencia y la destrucción, también se entrelazaba con la religión y la cultura. Los reyes sumerios eran vistos como guerreros elegidos por los dioses y cada victoria era celebrada como un reflejo de favor divino. Esta compleja relación entre guerra, política y espiritualidad revela la profunda esencia de esta intrigante civilización. En la antigua Sumer, el papel de las mujeres era multifacético y complejo, con una variedad de funciones que iban más allá de la vida doméstica. Las mujeres sumerias podían poseer propiedades, administrar negocios y ejercer roles significativos en la religión. Algunas incluso se convertían en sacerdotisas de gran poder e influencia dentro de sus comunidades. En el ámbito familiar, las mujeres sumerias eran responsables de la crianza y educación de los hijos. Sin embargo, su contribución no se limitaba a las labores del hogar. Las mujeres también participaban en la economía, ayudando en la agricultura y el comercio. A través de su trabajo, aportaban de manera vital al sustento y desarrollo de sus familias y la sociedad. A pesar de los avances en derechos, las mujeres sumerias enfrentaban limitaciones en ciertas áreas. Las normas sociales a menudo dictaban su lugar en la jerarquía familiar y social. Sin embargo, la evidencia arqueológica sugiere que, a pesar de dichas restricciones, alcanzaron niveles de autonomía y respeto que desafiaban las convenciones de su tiempo. El papel de las mujeres en Sumer es una faceta fascinante que sigue siendo objeto de estudio y reflexión hoy en día. La literatura sumeria es una de las más antiguas del mundo y nos ofrece un vistazo a las creencias, valores y emociones de esta civilización. Sus fábulas, poemas y epopeyas narran historias que buscan transmitir enseñanzas morales, exemplificando virtudes y vicios humanos. La epopeya de Gilgamesh es quizás la obra más reconocida, pero existen muchas otras historias que reflejan la rica tradición literaria sumeria. Estas narrativas mezclan lo humano con lo divino, lo cotidiano con lo extraño, mostrando cómo los sumerios entendían el universo que los rodeaba. La sabiduría contenida en sus relatos promueve reflexiones sobre la vida, la muerte y la búsqueda de la inmortalidad. A menudo, sus héroes enfrentan pruebas que revelan lecciones importantes sobre la moral y la ética. La literatura sumeria, además de su valor artístico, representaba un medio de cohesión social y cultural. A través de sus relatos compartidos, los sumerios podían conectarse y encontrar un sentido de identidad. La continuidad de estas historias en la literatura global resalta la importancia y el impacto perdurable de la civilización sumeria en la cultura moderna. La agricultura fue el pilar fundamental de la civilización sumeria y su conocimiento en este campo fue excepcional. A través de sistemas de riego ingeniosos, los sumerios lograron cultivar diversos cultivos, incluyendo cebada, trigo y legumbres, que sustentaron a una población en crecimiento. Esta habilidad para transformar la tierra árida en campos productivos fue clave para su supervivencia. La agricultura no solo impulsó la economía sumeria, también afectó profundamente su cultura y religión. Las festividades agrícolas eran momentos cruciales en el calendario sumerio, donde se celebraban las cosechas y se ofrecían agradecimientos a los dioses.
Estas actividades no solo fortalecían la comunidad, sino que promovían la unidad y el sentido de pertenencia entre los habitantes de estas tierras. Sin embargo, la dependencia de la agricultura también expuso a los sumerios a riesgos. Las inundaciones y sequías podían devastar las cosechas y amenazar su sustento. A pesar de ello, la resiliencia y capacidad de adaptación de los sumerios en el desarrollo de técnicas agrícolas les permitió sobrevivir y prosperar, dejando un legado que ha influido en prácticas agrícolas hasta el día de hoy. La llegada de los acadios a Mesopotamia marcó un hito significativo en la historia de Sumer. Este pueblo semítico, liderado por Sargón, logró unificar las diversas ciudades-estado sumerias bajo su mando. La conquista no solo trajo consigo un cambio en la estructura política, sino que también permitió la fusión de culturas, enriqueciendo el legado cultural de la región. Sargón, desde su capital en Agadé, promovió el uso del acadio, lo que eventualmente llevó a la desaparición de la lengua sumeria. Este proceso, sin embargo, no significó el fin de las tradiciones sumerias, ya que muchas continuaron coexistiendo e influyendo en la cultura acadio. La expansión acadia es un testimonio del poder de los sumerios al establecer bases culturales que persistieron incluso después de su dominio. Sin embargo, la ocupación acadia también fue un desafío para los sumerios, que vieron cómo su independencia se desdibujaba. A pesar de las dificultades, esta interacción entre sumerios y acadios resultó en una síntesis cultural que enriqueció tanto la literatura como la religión. La llegada de los acadios es un capítulo crucial en la historia de la antigua Mesopotamia, transformando dinámicas que definirían el rumbo de la civilización. Los mitos de la creación sumerios son relatos fascinantes que narran cómo surgió el mundo y la humanidad. Estos relatos reflejan las creencias profundas de los sumerios sobre los orígenes del universo y su relación con lo divino. En una serie de historias épicas, los dioses crean la tierra, la vegetación y a los humanos, entrelazando la creación con la existencia misma. La narrativa destaca la importancia de la naturaleza, presentándola como un componente sagrado en la cosmología sumeria. A través de estos mitos, los sumerios buscaban entender su entorno y el lugar que ocupaban en él. Cada relato ofrecía una lección, creando un marco moral que guiaba a la sociedad en su día a día. No obstante, los mitos de la creación también evidencian la relación entre el ser humano y lo divino. La creación del hombre en particular, vinculada con el trabajo y la responsabilidad, revela cómo los sumerios entendían su papel en el mundo. Estos mitos, además de ser un legado literario, siguen siendo una ventana al alma y pensamiento sumerio, causando admiración en estudiosos hasta nuestros días. La vida diaria en Sumer era una amalgama de actividades cotidianas que reflejaban la complejidad de esta antigua civilización. La agricultura, el comercio y la religión eran componentes vitales que estructuraban la existencia de sus habitantes. En las ciudades-estado, un bullicio constante de mercados y festivales daba vida a un entorno dinámico e interconectado. Los hogares sumerios albergaban a familias que producían y consumían bienes, mientras que las artesanías y el comercio florecían. La gente trabajaba en campos de cebada y trigo, además de participar en la elaboración de textiles y potencias agrícolas. La vida social estaba llena de celebraciones y rituales donde las tradiciones se transmitían de generación en generación. Sin embargo, esta cotidianidad no estaba exenta de desafíos. Las inundaciones, sequías y conflictos entre ciudades-estado a menudo amenazaban el sustento de los sumerios.
A pesar de los momentos difíciles, la comunidad encontraba consuelo y fuerza en su conexión espiritual, uniendo a la sociedad en un tejido de tradición y resistencia que dejó una huella innegable en la historia. Sumer fue cuna de innovaciones tecnológicas que cambiaron el curso de la historia. Desde la invención de la escritura cuneiforme hasta avances en irrigación, cada descubrimiento sumerio marcó un hito en la evolución de la humanidad. Los sumerios aplicaron su ingenio para resolver desafíos cotidianos, lo que les permitió establecer una civilización compleja y avanzada. El desarrollo de la metalurgia, especialmente en cobre y bronce, revolucionó la producción y la guerra. La creación de herramientas y armas más eficientes transformó tanto la agricultura como el combate. Estos avances no solo tuvieron un impacto en Sumer, sino que también sentaron las bases para el progreso de civilizaciones que lo siguieron. Sin embargo, la capacidad innovadora de Sumer no se limitó a la tecnología material. También incorporaron conceptos matemáticos y astronómicos en prácticas agrícolas y arquitectónicas, reflejando su deseo de entender y armonizar con la naturaleza. La audacia de los sumerios en su búsqueda de progreso sigue siendo fascinante y un homenaje a la esencia humana de superación. La civilización sumeria, a pesar de sus grandes logros, encontró su ocaso. Las invasiones de pueblos vecinos, el agotamiento de los recursos y problemas ambientales marcaron un gradual declive. Sin embargo, aún después de su caída, el legado sumerio no desapareció, sino que perduró y se entrelazó con las civilizaciones que lo sucedieron, como los acadios y babilonios. El conocimiento en escritura, religión, matemáticas y astronomía se transfirió e incorporó a nuevas culturas, estableciendo así una base cultural que se extendió mucho más allá de las fronteras de Sumer. Su impacto en la historia de la humanidad es innegable, y muchos principios y conceptos sumerios continúan resonando en la actualidad. Aún en su declive, Sumer dejó un legado a la humanidad que se refleja en diversas disciplinas. La civilización sumeria es un recordatorio de que, aunque una cultura pueda caer, su esencia y aportaciones pueden trascender el tiempo, marcando el camino para el futuro. La influencia de Sumer se extendió como un río impetuoso, impactando a las civilizaciones que siguieron. Los acadios, los babilonios y los asirios adoptaron y adaptaron innumerables elementos de la cultura sumeria, desde la escritura hasta la religión, creando así un caldo de cultivo para el florecimiento de la civilización en la región. El sistema matemático sexagesimal sumerio se convirtió en la base para la medición del tiempo y la geometría en culturas posteriores. Asimismo, la epopeya de Gilgamesh se tradujo y adaptó, convirtiéndose en una de las narrativas más perdurables del mundo antiguo. El arte, la arquitectura y el urbanismo sumerio también sirvieron de guía para las generaciones que le siguieron. Sin embargo, el legado de Sumer es más que meramente cultural. Sus enseñanzas sobre la organización social, el comercio y la administración siguen siendo relevantes. La forma en que los sumerios interaccionaban con su entorno y su capacidad de innovación son un faro para las futuras civilizaciones en su búsqueda de un equilibrio entre progreso y sostenibilidad. La herencia sumeria vive recordándonos de su invaluable contribución a la historia humana. La historia de Sumer no solo es una historia de creatividad y avance, sino también un campo de batalla político constante. A medida que las ciudades-estados se expandían, la guerra por el control de recursos y territorios se volvió inevitable. Los reyes sumerios, en su búsqueda de poder, libraron numerosas batallas contra quienes intentaban invadir o desafiar su autoridad. El conflicto no era únicamente territorial, también había una dimensión religiosa, con cada victoria percibida como un respaldo divino.
Los dioses sumerios estaban íntimamente ligados al destino de sus reyes, y los desafíos eran tanto físicos como espirituales. Esto hacía que la guerra fuera una cuestión de honor y trascendencia ante los ojos de su pueblo. Sin embargo, la dinámica de la guerra también trajo consigo la destrucción y el sufrimiento. Las ciudades eran a menudo arrasadas y la población desplazada. A pesar de las derrotas, la resiliencia de los sumerios les permitió levantarse repetidamente. Sus crónicas de guerra son un recordatorio de la dualidad de la existencia humana, el afán por el progreso y el precio a pagar por el conflicto. La lengua sumeria, una de las más antiguas del mundo, es un fascinante enigma lingüístico y cultural. A medida que el acadio ganó predominancia en la región, la lengua sumeria comenzó a declinar, siendo utilizada en contextos religiosos y académicos, pero perdiendo su uso cotidiano. Este cambio refleja una transformación cultural más amplia en la antigua Mesopotamia, donde la fusión de lenguas y tradiciones fue un proceso habitual. El sumerio es una lengua aislada, lo que significa que no tiene parientes conocidos. Su estudio ha revelado mucho sobre la cultura, creencias y organizaciones sociales de los sumerios. Las inscripciones cuneiformes siguen siendo un riquísimo tesoro de conocimiento que permite a los historiadores y lingüistas explorar esta civilización. La desaparición del sumerio es un recordatorio de la fragilidad de las lenguas y las culturas. Si bien algunas tradiciones perduran, muchas otras quedan relegadas al olvido. La historia del sumerio invita a la reflexión sobre la importancia de preservar el patrimonio cultural y lingüístico en el mundo contemporáneo, asegurando que el legado de la humanidad no se pierda en las arenas del tiempo. La música desempeñó un papel significativo en la vida cotidiana de los sumerios, siendo parte integral de sus rituales, celebraciones y entretenimiento. Instrumentos como liras, flautas y tambores fueron parte de su cultura musical, que se utilizaba tanto en ceremonias religiosas como en festivales comunitarios. La música era un medio de expresión que unía a las personas, elevando el espíritu y celebrando la vida. Las composiciones musicales sumerias, aunque en gran medida han desaparecido, reflejan una rica tradición que comunica sus valores y creencias. A través de la música, los sumerios transmitían mensajes de amor, esperanza y devoción, creando una atmósfera que infundía aliento a la existencia. La importancia de la música en su cultura se destaca en numerosas inscripciones y artefactos encontrados en excavaciones arqueológicas. Asimismo, la música en Sumer tenía un componente educativo trascendiendo solo el entretenimiento. Era un medio de enseñanza y comunicación, donde las melodías contaban historias y llevaban enseñanzas a los oyentes. La música sumeria es un hermoso recordatorio de la universalidad de la expresión artística y su capacidad de conectar a las personas a lo largo de la historia. La cerámica sumeria es un testimonio sobresaliente de creatividad y habilidad artesanal. Desde simples platos hasta adornos elaborados, los sumerios desarrollaron técnicas que mejoraron no solo la funcionalidad de los objetos, sino también su valor estético. La alfarería se convirtió en una manifestación de la cultura y el estilo de vida sumerio, mostrando una variedad de formas y decoraciones. Las inscripciones y embellecimientos en la cerámica reflejan creencias religiosas y aspectos cotidianos de la vida sumeria. Los artistas sumerios empleaban motivos iconográficos que honraban a sus deidades y eventos significativos, convirtiendo cada pieza en una obra de arte que trascendía su uso práctico. La atención al detalle y la creatividad de los alfareros hablaban de un profundo aprecio por la belleza en lo cotidiano. Sin embargo,
La cerámica también tenía un papel funcional claro, siendo utilizada para el almacenamiento de alimentos, líquidos y otros recursos valiosos. A través del tiempo, la artesanía cerámica permitió a los sumerios documentar su historia y tradiciones, dejando un legado que continúa fascinando a investigadores y amantes de la historia en la actualidad. La interacción entre Sumer y Egipto representa una fascinante intersección de culturas que influyeron mutuamente. Ambas civilizaciones, aunque geográficamente separadas, compartieron similitudes en religión, arquitectura y avances tecnológicos. Las antiguas rutas comerciales facilitaron el intercambio de productos y conocimientos, lo que permitió que estas culturas florecieran. Egipto, con su impresionante civilización a lo largo del Nilo, adoptó y adaptó ciertos elementos de la cultura sumeria, como la escritura y algunos aspectos de la religión. A su vez, Sumer se benefició del contacto con Egipto, enriqueciendo su cultura mediante la difusión de ideas, productos y tecnologías que trascendieron fronteras. Sin embargo, estas relaciones no siempre fueron pacíficas. Las tensiones y las rivalidades también marcaron su coexistencia. A pesar de ello, el contacto cultural y comercial entre Sumer y Egipto es un testimonio de cómo la historia está entrelazada, revelando que la humanidad, incluso en su diversidad, busca siempre conexiones que nos acerquen a la comprensión de nuestro lugar en el mundo. El descubrimiento de las ruinas de Sumer marca uno de los hitos más importantes en la arqueología y la historia. A partir del siglo XIX, exploradores y arqueólogos comenzaron a escudriñar las tierras de Mesopotamia, desenterrando las huellas de una civilización que había estado perdida en el tiempo. Las excavaciones en Uruk y otras ciudades sumerias revelaron artefactos que han dado forma a nuestra comprensión de su cultura y logros. Cada hallazgo, desde tablillas de arcilla hasta esculturas y artefactos cotidianos, ha enriquecido nuestro conocimiento sobre esta extraordinaria civilización. Los estudios han permitido descifrar la escritura cuneiforme y llevar a la luz relatos que abarcan desde la vida diaria hasta la religión y la política sumeria. Sin embargo, muchas preguntas aún permanecen sin respuesta, invitando a nuevas generaciones de investigadores a seguir desentrañando los secretos de Sumer. El impacto de estos descubrimientos va más allá del ámbito académico. Han inspirado narrativas históricas en la cultura popular, acercando al público a una civilización que, aunque lejana en el tiempo, continúa fascinando. La arqueología de Sumer es un campo en constante evolución, que ofrece nuevas perspectivas sobre cómo nuestros antepasados moldearon el mundo en que vivimos hoy. La misteriosa desaparición de Sumer sigue siendo un enigma que intriga a historiadores y arqueólogos. A pesar de su impresionante desarrollo, la civilización enfrentó desafíos que llevaron a su eventual declive. Factores como la invasión de pueblos vecinos, el agotamiento de recursos y cambios climáticos contribuyeron a su caída, pero el proceso no fue inmediato ni lineal. Se han formulado numerosas teorías sobre las causas de la desaparición de Sumer, pero es probable que se trate de un fenómeno multifactorial. A medida que las ciudades-estado fueron conquistadas o absorbidas por otras culturas, el rico legado sumerio se fue desvaneciendo, aunque no completamente olvidado. Su lengua y prácticas culturales persistieron en las sociedades posteriores, aunque su identidad como civilización se desvanecía. El misterio de la desaparición de Sumer plantea preguntas cruciales sobre la resiliencia cultural y la naturaleza efímera de las civilizaciones. Nos recuerda que incluso las sociedades más brillantes pueden enfrentar su ocaso, conocedores de la impermanencia que caracteriza la historia de la humanidad. Reflexionar sobre este legado nos invita a cuidar y preservar nuestro patrimonio cultural en tiempos de cambio.
La historia de los sumerios es un viaje extraordinario hacia los orígenes de la civilización humana. A través de sus avances en escritura, arte, agricultura y religión, establecieron las bases de lo que entendemos como cultura. A lo largo de estos 33 temas, hemos explorado cómo esta antigua civilización dejó un legado indeleble que aún resuena en nuestra actualidad. A medida que estudiamos su historia, recordemos que cada descubrimiento, cada avance y cada tragedia son parte de un legado continuo que nos conecta a todos. La historia sumeria no solamente se trata de un pasado lejano, sino que es un recordatorio de la capacidad humana para crear, innovar y también aprender de las adversidades. Si te ha fascinado el legado de los sumerios y quieres saber más sobre otras civilizaciones olvidadas, suscríbete, comparte y comenta tus pensamientos. Juntos, continuemos explorando los misterios que la historia aún tiene por revelar.